El foco de este trabajo es justamente este año y en este momento gestionando los riesgos de corrupción en la cadena de suministro. Para eso conversaremos hoy día con expertos de distintas empresas socias de Pacto Global sobre la Ley 20.393 que implementa el MDP o Modelo de Prevención de Delitos en las empresas. Esta actividad se enmarca en este trabajo de este grupo de empresas líderes por el ODS 16, el cual definió ya el año pasado como su línea de trabajo gestionar los riesgos de corrupción en la cadena de suministro. Hemos incorporado como marco principal para el desarrollo de este tema la ley 20.393, por lo cual realizamos dos actividades ya con la colaboración de BH Compliance para profundizar en aspectos más prácticos para las empresas sobre esta ley, con especial foco en sus alcances y modificaciones, ya que todas las empresas deben adaptarse e incorporar todo lo que la ley nos comanda. Pueden consultar después, posteriormente, las grabaciones que tendremos de esta sesión que van a quedar en los enlaces del chat de este webinar. En continuidad realizaremos este conversatorio que integra empresas socias de diferentes industrias y rubros que elegimos especialmente para conocer cómo están implementando estos nuevos requerimientos que incluye el artículo 4 de la Ley 20.393 sobre el modelo de prevención de delitos. Para ello, en esta ocasión, entonces agradecemos la presencia y nos acompañan Macarena Riquelme. Ella es gerente de Compliance Regional en Cencosud, abogada con más de 15 años de experiencia en el sector retail, se ha especializado en el cumplimiento normativo. A lo largo de su trayectoria ha liderado el diseño e implementación de programas de cumplimiento, impulsando iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer la cultura ética y regulatoria dentro de la compañía. Desde su rol actual, está a cargo de temas clave como anticorrupción, libre competencia y medio ambiente, entre otros, contribuyendo activamente a una gestión responsable y transparente y alineada con las mejores prácticas internacionales. Nos acompaña también Doris Pérez, ella es jefa del área de compliance en Entel y anteriormente se desempeñó como abogada fiscalizadora en la división anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica de Chile. Es abogada de la Universidad de Chile, cuenta con un magíster en Derecho Penal por la Universidad de Talca en conjunto con la Universidad Pompeu Fabra en España, un diploma en Regulación y Competencia de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y un LLM en Derecho Público por la Universidad de Bristol del Reino Unido. Es miembro de Women in Compliance Chile, de ASEC, la Asociación Gremial de Ética y Compliance chilena, y entrenadora de Alliance for Integrity Chile. Nos acompaña también Jimena Fris, que se desempeña como auditora interna en el Laboratorio Bagó de Chile, con una experiencia de 15 años en este cargo, liderando procesos de auditoría y fortaleciendo controles internos. Cuenta con un diplomado en Compliance y Gobernanza por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se especializa en diferentes áreas dirigidas a incorporar la perspectiva de género. Cuenta con un diplomado en género y violencia por la Universidad de Chile y está certificada como auditora interna en la norma chilena de Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, la norma 3262 que ustedes conocen y que el Bagó es una de las primeras empresas que se certificó dentro del grupo de los primeros, a partir de la cual lidera una mesa interdisciplinaria que impulsa la conciliación, equidad, diversidad e inclusión. Nos acompaña también Matías Valdés, que es fiscal de IST, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y cuenta con un máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Pompeu Fabra, España. En su experiencia profesional, ha liderado procesos clave orientados a la protección de las personas, el fortalecimiento del cumplimiento normativo y la gestión de conflictos en materias laborales y de seguridad nacional. Se especializa en Derecho Administrativo Sancionador mediante un doble diplomado por la Universidad de Valladolid, en España, y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos acompaña también Carlos Villagrán,
que es gerente corporativo de riesgos y compliance de CMPC. Carlos es abogado y licenciado en Derecho de la Universidad Católica. También cuenta con el de la Universidad de Georgetown, profesional con más de 15 años de experiencia como Chief Compliance Officer en empresas multinacionales, liderando con éxito el diseño, implementación y gestión de programas de ética, integridad corporativa y cumplimiento normativo. Así que como ustedes ven, el panel que nos acompaña es de lujo, de distintas empresas socias de Pacto, todos expertos en esta temática. La ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, así como la obligación de contar con un modelo de prevención de delitos. Este modelo constituye un sistema que las empresas implementan para prevenir, detectar y mitigar la comisión de delitos. Por ello, desarrollamos hoy este conversatorio en el que cada empresa compartirá su experiencia, que nos interesaba mucho saber cómo cada empresa lo ha implementado en cada uno de los 4 puntos fundamentales que incluye el artículo 4 de esta ley. En una ronda final nos contarán las lecciones aprendidas en su proceso de implementación. Vamos ahora con el punto 1, que habla sobre la identificación de las actividades o procesos de la empresa que impliquen un riesgo de la cultura delictiva. Entonces ahora les vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes, ¿no? Para que nos puedan entonces comentar este punto justamente. Y partimos entonces con Macarena. Macarena, por favor, si nos puedes comentar sobre este punto 1 que habla de la identificación de las actividades o procesos de la empresa que implican riesgo en la conducta delictiva y cómo lo han abordado ustedes. Bueno, muchas gracias, En Margarita. este caso, ¿Me escuchan bien? ¿sí? Muchas gracias, Margarita. Buenos días a todos por la invitación. Muchas gracias. Feliz de participar en este conversatorio y poder ser aporte, ¿no es cierto?, para los distintos temas, para todos los que estamos acá. Bueno, respecto a este punto en Cencosud, bueno, dado el tamaño de la compañía, en Cencosud, ¿no es cierto?, contamos con distintas actividades, distintos giros, negocio, y es muy distinto entre uno y otro negocio. O sea, tenemos desde el área inmobiliaria, tiendas por departamento, supermercado, y en ese sentido, esta parte es clave en la identificación, en el levantamiento de las actividades de la compañía y, por tanto, en consecuencia de los riesgos que implica, ¿no es cierto?, en virtud de esta nueva ley. Eh, Acá lo más importante y lo que más nos sirvió a nosotros como empresa fue que esta identificación, más que teórica, fuese una identificación real, operativa. Trabajamos directamente con la operación, con las distintas unidades de negocio. Hicimos un sinnúmero de entrevistas con las distintas gerencias para poder entender realmente cuáles son, en el fondo, estas actividades que pudiesen conllevar, en el fondo, que sean riesgosas para la comisión de delitos. Y en ese sentido, más que teórico, fue un ejercicio práctico el que realizamos. Nos demoramos bastante porque en la medida que uno va, ¿no es cierto?, levantando las actividades, muchas de ellas identificando, ¿no es cierto?, las actividades riesgosas, los protocolos y las medidas de control que ya existen en la compañía, más sumando estas nuevas, en el fondo, actividades de control y medidas de mitigación. Fue extenso, pero nos sirvió mucho porque finalmente nos damos cuenta que todo esto, más que incorporarlo a un papel o un documento, es en la práctica cómo nosotros tenemos que llevar los riesgos. Eso, principalmente. Muchas gracias, Macarena. Y ahora entonces, Doris, ¿nos puedes contar, por favor, desde Entel, cómo ustedes han abordado este tema? Gracias, Margarita, gracias por la invitación a Pacto Global. Yo, bueno, comparto ahí lo que comentaba Macarena. Entel también es una empresa que tiene muchas empresas dentro de sí, son muchos giros en ese sentido, como cuál es el giro de Entel y todo eso es como ni siquiera un punto de partida, ¿te fijas? Entonces hay muchos mercados, mercados digitales, muchas actividades distintas, ¿te fijas? Entonces hubo un trabajo ahí como muy práctico, mucha reunión, de preguntar, oye, ¿hacemos esto? ¿De verdad lo hacemos? ¿Hace cuánto no lo hacemos? ¿Lo podríamos hacer de nuevo? ¿Te fijas? Actividades que no son
las más evidentes, ¿te fijas? Es evidente que nosotros vendemos servicios de telecomunicaciones, ¿te fijas? Pero también a veces transportamos la parte de instalación de las antenas, ¿te fijas? Hay movimiento, hay traslado de material, eventualmente puede estar o no cerca de algún parque, son como cosas que no son tan usuales, pero que eventualmente sí son parte de nuestras actividades, ¿te fijas? Y que no están tan presentes en el día a día. Ya, instalación, personas que se suben a los cables, cuando van a instalarles a ustedes como los servicios de fibra, te fijas, todo ese tipo de cosas son procesos que al final no teníamos que ir entrevista por entrevista o reunión por reunión, conversando básicamente de lo que hacemos de manera cotidiana con las personas que lo hacen y nosotros a su vez traducirlo, por decirlo de alguna manera bien concreta, a una fila de nuestro Excel de la matriz. ¿Ya? Esto en un principio lo hicimos con ayuda de terceros, también hicimos un levantamiento inicial, pero aún así fue necesario después reconfirmar, revisitar, antes de ir tomando la decisión, que es bien relevante, de descartar o no si es que podemos cometer algún delito o no porque no hacemos esa actividad. ¿Ya? Entonces esa decisión es bien importante al principio y eso va súper unido, yo les diría, como con esa columna del proceso. ¿Hacemos o no hacemos esto o lo hacemos muy poco? Y quizás nos queda con un riesgo más bajito porque la probabilidad de la actividad es más baja, pero quizás el impacto. Entonces, ese trabajo inicial de saber qué hacemos pareciera bastante evidente, pero no lo es siempre, ¿ya? Porque hay que ir como revisitar un poco cuál es en la práctica el giro de la compañía en cada una de sus distintas como actividades, que cuando es más amplia es más complejo aún. Y esto sin siquiera empezar a entrar en el delito mismo, es como, ¿qué hacemos? Entonces, eso fue un trabajo bien de como muchas horas de trabajo, pero que valieron la pena porque a partir de ahí el resto se hace como tienes un cimientos más o menos firmes para partir el trabajo que viene. Así que eso es lo que yo les puedo como comentar un poco. Nos llevamos sorpresa, cosas que pensamos que no teníamos tanto, sí, las hacíamos, te fijas, cosas que pensamos que hacíamos mucho, a veces se hacían de una manera distinta, entonces esas cosas de operación cotidiana, yo les diría que fue como les reitero la misma palabra, como la columna A de nuestro Excel. Así que eso les puedo comentar. Gracias, Doris. Claro, se entiende perfectamente que cuando se hace ese tipo, ¿no es cierto?, de análisis, se ve claramente y se establece una hoja de ruta mucho más clara, sin duda, ¿no? Ahora, Jimena Fris, del Laboratorio Fagó, cuéntanos tú ustedes cómo han abordado este tema, cómo han identificado estas actividades o procesos de la persona jurídica que implica riesgos en la conducta delictiva en una compañía como es Fagó Laboratorio. Mu- Muchas gracias, muy buenos días a todos. Agradecida por la invitación, por la consideración. Bueno, comentarles un poquito que Vagó es una empresa del rubro farmacéutico. Nosotros fabricamos medicamentos, los que después llegan a los consumidores para aliviar su enfermedad. Nosotros estamos compuestas por 526 personas en estos momentos, donde el 52% de ellas son mujeres. Y nosotros partimos este recorrido en el año 2019, donde contratamos a una empresa de abogados, que ahí está nuestro oficial de cumplimiento, que es una abogada, Giovanna Gardela, y junto a su equipo hicimos un levantamiento. Yo actúo como coordinación interna y también revisando que los procesos que se han establecido se cumplan. Bien, entonces en esa época se hicieron un levantamiento de riesgo, lo cual se levantaron protocolos, se creó un manual de cumplimiento, se implementó documentación. Pero el año pasado, con el cambio de normativa, se tuvieron que analizar de nuevo las nuevas leyes, que eran como 400 delitos, a ver cuáles nos aplican. Y ahí fue un nuevo reconocer por área, por cada gerencia, luego también se revisó la gerencia general y con el directorio, cuáles eran los delitos o riesgos que nos aplicaban. Y desde ahí cada uno poder trabajar en relación a lo que se identificó en cada una de sus áreas.
Nosotros tenemos el tema de que los productos llevan mucho control de calidad, nosotros tenemos muchos controles internos, mucho procedimiento, entonces igual esto hay que complementarlo. Entonces, un tema de una mejora continua para también ceñirnos a lo que la legislación, ¿cierto?, nos exige, y también identificar los riesgos que naturalmente como rubro farmacéutico estamos también regidos por lo que son las normativas de salud, incluso de salud pública, somos sometidos igual a revisiones, entonces tenemos que tener todo muy bien parametrizado, con documentación, organizado, para poder cumplir con todos los entes fiscalizadores y trabajar todos en equipo, y que esto no sea una carga, sino que sea un aporte de valor para cada una de las áreas. Gracias, Jimena. Como ustedes ven, son muy variados los enfoques desde los distintos rubros y tenemos entonces también Matías Valdés, ¿no es cierto?, como fiscal del IST, Instituto de Seguridad del Trabajo, como una organización muy diferente también. Matías, ¿cómo han abordado ustedes esta temática? Muy buenos días a todos, muy buenos días Margarita. Me hago parte del agradecimiento por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar hoy y sí, qué bueno que toca el punto porque efectivamente quizás eh, lo interesante no dista mucho el proceso de lo que han hablado mis colegas previamente, ¿cierto? Pero el Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, aprovecho para pasar el dato, cambiamos el nombre, es IST, Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo hoy en día. Es una mutualidad de empleadores. Efectivamente somos un organismo administrador del seguro de la ley 16.744, ¿cierto? Cuidamos a los trabajadores de Chile, pero como mutualidad, o sea, nuestro giro no es únicamente el de una mutualidad, o más bien se divide en su aplicación. Como mutualidad también somos un prestador institucional de salud. eh, IST cuenta con una red de salud a nivel nacional, compuesta por la Clínica Locurro IST, por el Hospital de Viña del Mar, el Hospital de Alcahuano, los múltiples centros de atención integral que tenemos en todo Chile. Y este proceso, bueno, también el IST es empleador, igual que todo el resto de las empresas, etcétera. Este proceso en general implica o ha implicado más bien, o el IST lo llevó a cabo, como, yo lo veo como un proceso de introspección, digamos. Miremos nuevamente nuestra organización y como alguien decía previamente, ¿cierto? Vayamos identificando a qué riesgo estamos expuestos. Nosotros somos, el IST es una entidad de seguridad social, formamos parte de la seguridad social de Chile. Y aún así estamos expuestos a esto, o mayormente expuestos en muchas de nuestras áreas. Tenemos áreas muy críticas, no solo como prestador institucional de salud, donde efectivamente tenemos vínculo con proveedores distintos para la prestación de los servicios de salud, también tenemos vínculo con proveedores en materia preventiva. Nosotros tenemos que cuidar a los trabajadores a lo largo de todo Chile y en eso nos vinculamos con infinidad de empresas distintas a través de las cuales podemos prestar el servicio preventivo. Y también lo típico el típico proceso que tiene toda empresa, ¿cierto? Que son los insumos para poder desarrollar sus actividades o su quehacer institucional. Toda esa tarea la hicimos en un proceso largo, ¿cierto? En el que hay un encargado en IST que es el encargado del modelo de prevención del delito, que es el que dirige, por instrucción de nuestro directorio, de nuestro comité de ética, de la gerencia general, que son las entidades que forman parte de la estructura del modelo de prevención del delito de IST. Nosotros como Fiscalía somos una de las áreas de apoyo, ¿cierto? Formamos parte de un proceso específico dentro del modelo de prevención del delito, pero lo que quería destacar era esto, ¿cierto? En la identificación de procesos, lo que tenemos que hacer es mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿cuáles son todos los giros, cuáles son todos los procesos que hacemos como entidad de seguridad social, como prestador institucional de salud, como mutualidad, como empleador, en todas las actividades, en definitiva, que ejercemos, ¿cierto? Y este es un proceso bastante enriquecedor, en el que, en definitiva, participan muchas áreas de la empresa, si no todas las áreas de la empresa, a través de su estructura, ¿cierto? En este caso de la corporación, y es de una corporación sin fines de lucro, colaborando e identificando los riesgos en sus propios procesos, ¿cierto? De modo que es un proceso enriquecedor dentro de todo,
ha sido un proceso enriquecedor y un proceso continuo, porque se mantiene de manera permanente, no es un proceso del que podamos decir, bueno, terminó, lo tenemos listo, tenemos nuestro modelo y acabó. No, esto es un proceso continuo que se verifica día a día, todos los días contratamos con nuevos proveedores, todos los días tenemos vínculos con empresas adherentes. El IST en particular, como mutualidad, participa de un mercado muy concentrado, que es el mercado de las mutualidades. Somos poquitas mutualidades, ¿cierto? Y en eso hay una alta competencia en la lucha por la obtención de adherentes nuevos, ¿cierto? Y ahí también se abre un nuevo flanco, un riesgo, etcétera. Es un proceso continuo, pero por lo tanto muy atractivo, muy enriquecedor, y en el que colaboran activamente muchas áreas de la organización. Eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, Matías. Muy interesante porque ustedes tienen un rubro completamente distinto, entonces el enfoque también, y tienen muchos socios y a su vez son muy diversos, ¿verdad? Entonces, me imagino que la gama de situaciones es mucho más amplia que en una empresa más enfocada a un rubro en particular. Y ahora vamos a consultarle a Carlos Villagrán de CMPC, como una empresa grande, ¿verdad? ¿Cómo han enfocado este tema ustedes? Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días y gracias a todo el equipo de Pacto Global también por la invitación. Bueno, para ser bien concreto, ¿qué experiencia práctica estamos o hemos adquirido a partir de este trabajo, ¿no? Este levantamiento de riesgo, de este levantamiento de actividades y procesos de riesgo? Lo primero es que la primera lección que aprendimos fue que hoy día el modelo de prevención de delitos no se puede administrar como un sistema aislado. ¿Ah? Por mucho tiempo que nos dedicamos a compliance y muchas empresas administraban el modelo de prevención de delitos como un tema, como un silo, como algo aislado, no integrado. Yo tengo una visión bastante crítica de lo que es la ley y de lo que es el modelo de prevención de delitos, y por mucho tiempo en Chile la visión que existía era más bien algo formal, implementado, no necesariamente integrado. Obviamente empresas puede ser, pero en la mayoría de los casos no es necesariamente integrado al ecosistema de riesgos de la compañía, y además las certificaciones de modelo de prevención de delitos no ayudaban mucho. La misma OCDE fue muy crítica del proceso de certificación, que validaba esta idea de que el modelo existía, pero si era eficiente, si era eficaz, mejor dicho, si efectivamente cumplía con su rol preventivo, eso ya no era un tema de evaluación. Con la nueva ley, una de las ventajas que tiene la nueva ley es que con la cantidad de delitos que esta ley establece, no todos nuevos, naturalmente, la mayoría no, algunas conductas que se pasan a ser delito, ya el modelo no puede gobernarse como un sistema aislado. Eso es lo primero. Tiene que realmente ser parte de una visión de ecosistema de riesgo. Y esa fue la primera de las lecciones que obtuvimos en CMPC. Fue formar una mesa de trabajo, como muchas otras empresas, por cierto, una mesa de trabajo liderada por riesgo y compliance, con nuevamente el apoyo legal, pero también principalmente con el equipo de liderazgo de operaciones y de negocio. Y lo que hicimos fue recorrer la cadena de valor, olvidarnos de es que esto era un tema penal, porque no es un tema penal, no es un tema de abogados penalistas, es un tema de negocio. Entonces lo que hicimos acá fue recorrer la compañía desde el programa de riesgo de la compañía y recorriendo todos sus procesos punta a punta, end-to-end, recorriendo la cadena de valor, porque un hecho constitutivo de una infracción tiene distintas consecuencias. Una de esas consecuencias puede o no ser delictiva, pero el mismo hecho nace de una infracción normativa interna de la compañía, de un proceso operacional, de una infracción de negocio. Entonces, la clave era poder primero entender el proceso, que estos procesos conviven en sistemas. Hay una visión bastante popular de system thinking, ¿no? De entender que las compañías funcionan con sistemas dentro de su organización, que traspasan los organigramas por de pronto y que permiten habilitar tomas de decisiones. Bueno, el proceso fue clave en identificar dónde estaban esos tomadores de decisiones, porque ahí estábamos justamente la oportunidad de implementar o de reforzar controles críticos. Un trabajo coordinado, una visión de ecosistema de riesgo, una metodología y una taxonomía común, y una discusión que no siempre es cómoda para las compañías, que es la discusión de apetito y de tolerancia de riesgo. Esto también lo refuerza mucho el World Economic Forum cuando habla de todo este registro de riesgos que enfrentan las compañías, desde los geopolíticos, ¿no es cierto?, a los más operacionales, digamos, pasando por otros más tácticos. La necesidad de que las empresas tengan una discusión de apetito de riesgo. Nunca una comisión de delitos va a ser parte de una discusión de apetito, pero sí los hechos que pueden llevar a ciertas decisiones de la compañía. Entonces, un trabajo coordinado y sobre todo disciplinado. Estas no eran reuniones abiertas de conversación, tenían método y tenían rigurosidad, y había una gobernanza, un sign-off para terminar con una visión de riesgos compartida, con un mapa de calor, y finalmente concentrar
el foco ahí en los riesgos que realmente eran relevantes para la compañía. Ese es un tema bastante sensible. No todos los riesgos son relevantes, no todos los riesgos tienen el mismo nivel de elemento residual, por si se quiere, y naturalmente los recursos de la compañía son limitados. Entonces hay que tener un trabajo jerarquizado o priorizado. Y finalmente, para recorrer este punto 1 del artículo 4, la tarea que se está haciendo con los prestadores de servicios que gestionan asuntos de la empresa ante terceros. Qué importante es, y hoy día más que nunca, la categorización de estos proveedores o prestadores de servicios, categorizarlos, porque no son todos iguales. Y puede que un grupo importante realice o gestione asuntos nuestros ante terceros. Pero incluso dentro de esa categoría que ahora la ley reconoce como de riesgo, hay hay matices que el modelo de prevención de delitos tiene que ser capaz de capturar. Y respecto de esos proveedores de mayor exposición, de estos TPIs, estos third party intermediaries, en fin, que tienen un mayor grado de representación del acompañante tercero, ahí la expectativa es una mayor intrusión. Quizás ahí las empresas que se dedican al rubro financiero o que están sujetas a sistemas, a exigencias de prevención de lado activo, por ejemplo, ya están más acostumbradas a hacer esto. Pero las empresas de otros rubros no sujetos obligados es algo relativamente nuevo que hay que reforzar, que es la categorización de proveedores para poder, obviamente, llegar a aquellos de mayor riesgo e integrarlos al modelo de prevención de delito de la compañía. Gracias, Carlos. Muy claro el proceso y lo que tú has planteado y muy importante lo que tú mencionaste de que esto hay que verlo como un tema que afecta directamente al negocio, ¿no? Esto no es un tema lateral, sino un tema del corazón del negocio que puede afectar muchísimo la reputación y por lo tanto afecta a la compañía. Bueno, mientras seguimos con la conversación con nuestros panelistas, les invitamos a todos quienes nos acompañan y van a encontrar un formulario de Google que les invitamos a compartir sus comentarios en este formulario, dado que con el tiempo que tenemos vamos a abordar con los panelistas los distintos puntos, pero no alcanzaremos a tener un set de preguntas ya que debemos terminar a las 11:30 según está programado este webinar. Vamos a continuar entonces con el punto 2, el cual hace referencia al establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas, los cuales deberán comunicarse a todos los trabajadores. Entonces, también siguiendo la misma línea, vamos a partir por Macarena para consultar cómo Macarena, cómo ustedes en Cencosud han abordado este segundo aspecto de la ley. Gracias, Margarita. Efectivamente, estos son unos puntos más relevantes, que en el fondo es dar a conocer, involucrar a la administración y a toda la organización a los temas de cumplimiento en general. Una vez que realizamos este trabajo y escucho a los distintos expositores acá y cómo coincidimos en lo mismo, en el fondo, lo difícil que es abordar todas las distintas actividades, los distintos riesgos y además involucrar a las distintas gerencias. Y en el fondo nosotros como Cencosud lo que hemos estado trabajando y nos ha servido bastante, de hecho durante ahora el mes de agosto concretamos con una campaña comunicacional que en el fondo es Juntos Cumplimos. Acá el foco de lo que hemos querido transmitir es que el cumplimiento en general no depende necesariamente y exclusivamente de un área que es el área de compliance o legal, sino que lo hacemos todo el cumplimiento. Y en ese sentido tenemos distintos embajadores por áreas y entender que el compliance y el cumplimiento, y sobre todo con esta nueva ley y con la exigencia de esta nueva ley, es responsabilidad de todos. Y en ese sentido, bueno, desde la administración, desde los altos directivos, están todos involucrados. Contamos con todo el apoyo del presidente del directorio, del gerente general, de los directores, y que tiene por objeto transmitir, ¿no es cierto?, a toda la organización la importancia del cumplimiento, no solo del cumplimiento de la norma, sino también del cumplimiento en general, de la integridad, de la responsabilidad. Aquí específicamente, respecto a los protocolos y procedimientos que hemos levantado, y que la verdad muchos de ellos ya existían y se han tenido que actualizar, ¿no es cierto? Hemos diferenciado por los distintos áreas de la compañía, o sea, no se hacen las capacitaciones a todos de la misma manera, se identifican las áreas más riesgosas y en ese sentido todas las capacitaciones y la difusión del modelo de prevención de delito actualizado se hace adecuado y ad hoc a las necesidades y requerimientos de cada área. En el fondo, nuestro foco acá no es capacitar sobre la ley, sino efectivamente
sobre los riesgos asociados a las actividades que desarrollan, por ejemplo, el área inmobiliaria, ¿no es cierto? Y dónde están los puntos más riesgosos y la forma de prevenir estos temas. Nos apoyamos bastante con abogados externos, pero también hacemos un trabajo interno bien importante. Y en ese sentido, como comunicaba, la importancia es que estén todos involucrados y contar con canales, ¿no es cierto?, directos de consulta, no solamente son de denuncia, sino que de levantamiento de información que nos ha permitido fortalecer aún más el modelo y la comunicación con los colaboradores. Eso por mi Gracias, parte. Macarena. Ahora vamos a consultarle a Doris, desde su experiencia en Entel, cómo han abordado este punto 2 de la ley. Yo creo que este es un punto que puede que tenga un poco mala fama, ¿te fijas? Como, oye, tengo los protocolos, como mucho protocolo de papel, mucha norma de papel, mucho decálogo de papel, entonces, de acuerdo a los fallos que hemos visto, desde fallos como de materia libre competencia, te fijas, cuando se analizan realmente estos protocolos, el papel en verdad, yo creo que es algo que es necesario, pero en sí mismo la verdad no dice nada, te fijas. Entonces, al menos la experiencia que les puedo contar yo es que, claro, a veces nuestras áreas, cuando vamos a buscar, por decirlo así, dónde vive el riesgo, dónde está la operación, en los protocolos estaban, te fijas, hay cierta forma de hacer las cosas, mira, lo hacemos así, lo hemos hecho siempre así, tenemos estos resguardos, pero esto está como en el aire, te fijas, no, lo hacía Juanito, y Juanito se fue. Entonces, yo creo que más que, por decirlo así, escribir protocolos como de regalos, amenidades, que son cosas que son más o menos, no sé si estándar, pero sí uno las puede encontrar en varias empresas de cierto tamaño hacia arriba. El principal, por decirlo así, desafío fue ver estos protocolos que existían, estas formas de hacer las cosas que no estaban escritas, que ya estaban asentadas, y tratar de darles cierta formalidad, pero al mismo tiempo no agobiar a las áreas, ¿ya? Porque les estás diciendo, está llegando, por decirlo así, compliance, a tocarles la puerta y decirle, oye, mira, sabes que ahora tenemos que trabajar juntos, me tenéis que reportar un poco tu riesgo, el riesgo vive, por decirlo así, en tu gerencia, pero no es mío, por decirlo así. Entonces, eso puede, como además de la gobernanza, que lo vamos a conversar después, pero puede ser muy agobiante para las áreas que tú llegas a decirles, oye, mira, aquí tienes un nuevo protocolo, así tienes que hacer las cosas. Yo creo que el desafío, por decirlo así, de esta parte, es ver cuando evidentemente esas prácticas funcionan y están acorde a cierto estándar de cumplimiento, poder un poco formalizarlas y darle cierta, como documentar ciertas cosas que no siempre se documentan. Te fijas como, oye, esto se hace así, quizás generar un flujo, te fijas, cosas, a nosotros nos sirve harto explicarlo. Mira, si tuvieras que acreditar esto ante un tercero, ¿cómo dices que tú revisas bien esto? Esto en cualquier política, control, te fijas, porque claro, el control en la matriz es mira, existe una política. No sé si me mitiga tanto, te fijas, la existencia de la política es como el test. Entonces, eso por un lado, y también por otro lado, cuando tú ves que la práctica, el protocolo, el procedimiento que se sigue, que a veces no está escrito, no funciona tan bien, o no se está aplicando también. Nos encontramos con protocolos que la verdad no se usan, entonces ahí hay que ser bien sincero y buscar otra forma, o buscar otro control, o rediseñarlo, porque si no funciona, es como un gasto extra de energía para todos. Entonces, yo más como que yo creo que es una cosa muy necesaria tener las cosas por escrito, porque así cuando alguien nuevo llega sabe más o menos cuáles son las reglas del juego. Mira, yo como compañía espero esto de ti. Esto está en el reglamento interno, te fijas, aquí están los protocolos, cómo se hace esto, mira, acá hay una forma. Entonces, eso como línea editorial de la compañía hacia todos sus trabajadores y terceros, en general todos los grupos de interés, es muy bueno tenerlo. Pero también hay como que, esto es bien evidente, pero hacerlo a veces no es tan sencillo, te fijas, como ver bien qué prácticas asentadas hay y no están escritas, y tratar de formalizarlas cuando es necesario, ¿ya? Y ver cuáles, la verdad es que no funcionan, y tenéis que rediseñar el control, básicamente.
Y bueno, todo eso después, comunicarlo, mantenerlo vivo y ir evaluando. Quizás funciona ahora, no funciona en 2 años más. Entonces, no enamorarse, por decirlo así, de nuestros protocolos y procedimientos, porque es más bien un medio para otra cosa. Así que eso les puedo comentar. Claro, o sea, el trabajo de ustedes es permanente, digamos, porque todo lo que vas formalizando y socializando de alguna manera puede cambiar, puede, ¿verdad? Y hay que volver a revisar los procesos de tal manera que es un trabajo permanente, ¿no? Ahora, Jimena Fris, de Laboratorios Vago, ¿nos puedes contar también cómo abordan ustedes este segundo aspecto de la ley? Correcto. Y al igual que las personas que ya comentaron, protocolos tenemos los procedimientos, están disponibles en la intranet, nosotros contamos con otro medio que es Talana, cualquier persona que quiera conocerlo o saber más está ahí disponible. Pero nos dimos cuenta con el paso del tiempo que la gente no los va a consultar, entonces es como por decir así letra muerta. Por lo tanto, el año pasado, con esta actualización, lo que hicimos fue una capacitación a todas las personas en forma presencial, a los que trabajan directamente en planta, se les sacó de sus tareas y se les dijo, mire, existe un modelo de prevención de delito, existe documentación, nosotros también nos apoyamos con tecnología, contratamos una plataforma donde dentro de sus ítems está el tema de protocolo. Y ahí, en esa plataforma, nos deja el registro de cuando la persona lo fue a ver y lo leyó. Y ahí tiene que pinchar y tiene que verificar. Pero más allá del papel es esa conversación, que las personas sepan a quién pueden dirigirse, si tienen alguna duda, alguna consulta. Esas capacitaciones las hice yo personalmente, a la gente de regiones, nosotros tenemos visitadores médicos dentro de todo el territorio nacional, se hicieron en formato online, y también explicarle a cada uno de acuerdo a sus riesgos, o sea, la gente que trabaja en visita médica tiene otro tipo de acciones con relacionamientos con personal de la salud, y frente a la gente que trabaja en oficinas o en planta, que también son otro tipo de riesgo. Cierto que hay protocolos que son estándares para todos, pero también hay cosas específicas. Lo mismo para los altos ejecutivos, la gerencia también, muy centrado en sus temas y en una visión también más amplia, que hay cosas que pueden afectar a todos y hay cosas que afectan exclusivamente a su tema, al menos una vez al año. Tenemos como ese encuentro para poder revisar cada uno de los temas que le afectan directamente a sus áreas. Entonces, en eso trabajamos y también cuando ingresan nuevas personas en la inducción, también se les da una charla, tenemos un video para hacer más ameno esta información, porque igual es información muy pesada, muy dura para alguien que quizás nunca ha conocido, escuchado el tema. Entonces tratar de hacerlo más amigable, más entendible, y nosotros por ahí como que vamos abarcando todos los contenidos y los riesgos para cada una de las áreas, especificando cada tema para ellos y hacerlo más digerible, por decirlo así, y para que se cumplan también todos los protocolos y los adecuando, como decía Doris también, o sea, las cosas van cambiando a diario, hay nuevas acciones, entonces también estar muy atento a esos cambios. Claro, o sea, Jimena, como tú dices, si no hay esa relación directa, esa capacitación, esa conversación, finalmente esto queda en letra muerta y es muy difícil que la gente realmente lo asuma, lo entienda, lo practique, ¿verdad? Y que no entienda su valor también. Así que ese contacto es muy, muy importante. Matías Valdés de IST, cuéntanos un poco también cómo ustedes han trabajado este aspecto de los protocolos y procedimientos para prevenir y para detectar estas conductas delictivas respecto a esta ley. Bien, claro. En este punto, quizás no dista mucho lo que uno puede agregar, o no es muy distinto lo que uno puede agregar en relación con la experiencia que ya se ha relatado aquí, ¿cierto? Por las personas que me antecedieron, ¿verdad? IST obviamente cumple formalmente con los protocolos o la gestión documental necesaria, y ha elaborado procedimientos, documentos. em, Quizá lo más relevante de destacar es la relevancia que se le da al proceso de capacitación, y me tomo un poco de lo que mencionaba Carlos anteriormente, en el entendido de que la prevención del delito pasa a ser
parte del know-how de la empresa o del negocio mismo, ya no es un área aislada, ya no es algo que depende de un solo sujeto en particular o de un área en particular, sino que tenemos que entenderlo en el desarrollo de la actividad misma, el quehacer institucional. Entonces, no puede sino llegarse a la conclusión de que la capacitación de toda nuestra área en la materia es vital. Necesito hacerla, digamos. No me sirve de nada tener un encargado de prevención del delito si los gerentes que se vinculan con la empresa, el personal que se vincula con la empresa, IST una mutualidad y por lo tanto tenemos muchas personas que se vinculan con muchas otras entidades, digamos. Nuestros prevencionistas de riesgos están en terreno, nuestros psicólogos están en terreno vinculándose con distintas áreas de distintas empresas, vinculándose directamente con los fiscalizadores. El IST es una organización que está fiscalizada por Ceremis de Salud, Superintendencia de Salud, Superintendencia de Seguridad Social, el CERNAC, etcétera, etcétera. Hay una serie de organismos que tenemos encima y que no se vinculan directamente con nuestro encargado de prevención del delito o con una persona en particular, se vinculan con básicamente muchas personas dentro de la organización. De modo tal que no puedo sino llegar a la conclusión, o no podemos sino llegar a la conclusión de que la capacitación de todas estas personas es vital. Y en eso entonces hemos centrado nuestro esfuerzo, porque este es un proceso permanente y en el que seguimos, y hemos elaborado distintas herramientas que están destinadas a ese fin, digamos. Insisto, además del cumplimiento formal, lo que necesitamos es hacer la bajada. Y a veces es necesario hacer la bajada en simple, digamos. Yo puedo hablar del compliance normativo muy elevadamente, ¿cierto? Pero resulta ser que el riesgo al que está expuesto un sujeto de mi organización, tengo que hacérselo saber entendiendo que ese sujeto puede no entender mi lenguaje de compliance normativo complejo y elevado. Entonces, ¿dónde pongo el foco yo en esta respuesta? Bueno, sí, formalmente cumplimos. ¿Qué es lo relevante? Queremos llevarlo a los componentes de la organización que nos exponen al riesgo o que se exponen al riesgo diariamente. Y en eso lo hacemos a través de distintos formatos, ¿cierto? El IST tiene mucha experiencia en capacitaciones de todo tipo, principalmente obviamente en materia de seguridad laboral, etcétera, que es nuestro quehacer, pero en esto no nos diferenciamos. Tenemos una intranet corporativa para todos nuestros colaboradores, permanentemente enviamos correo electrónico a los colaboradores para que estén al tanto de las actualizaciones en esta materia o de lo que es relevante tener a la vista, informamos periódicamente y capacitamos a través de una plataforma de capacitación e-learning que tenemos, ¿cierto? A los responsables de área y a nuestro equipo. Solo culmino cerrando. La importancia de esto tiene que ver con con este cambio de paradigma, ¿cierto? Esto que se inserta en el quehacer institucional, yo creo que para un instrumento particular que todas las empresas tienen desde el año 60, desde los años 60, ¿cierto? Que son los reglamentos internos, ¿verdad? Y que son una cosa con la que IST trabaja, ¿cierto? Bueno, ahora esos reglamentos internos forman parte del ecosistema del modelo de prevención del delito también, digamos. Entonces, eso, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque prueba entonces que nosotros tenemos que llegar a todas nuestras áreas y tenemos que hacer entender a todas nuestras áreas que eventualmente todos podemos ser responsables y hacer responsable a nuestra organización si incurrimos en este tipo de conducta. Eso. Gracias, Matías. Y ahora pasamos a Carlos. Carlos, se han explayado, ¿no es cierto?, los panelistas sobre este punto, pero si tienes algo específico que agregar, Claro. en particular de cómo lo ha abordado CMPC, cuéntanos en este punto también, por favor. Muchas gracias, Margarita. Mira, cuando hablamos de normativa interna, nosotros lo que estamos implementando y lo empezamos a reforzar a partir del trabajo por la nueva ley es evaluar la normativa desde 4 dimensiones clave, 4 checks que queremos que toda la normativa interna de la compañía cumpla, especialmente aquella que contiene controles críticos del modelo. Primero, que la normativa, o sea, que los procesos estén documentados y actualizados. Puede ser un poquito básico, pero es muy natural que la velocidad del negocio y de la innovación, de la incorporación de la digitalización, en fin, deja rápidamente atrás la normativa, como está escrita. Y se produce un escenario muy peligroso que es el divorcio
de la realidad versus lo que está escrito, ¿no? Y eso es grave para fiscalizaciones, para juicios, es grave por investigaciones internas, es grave cuando se quieren aplicar medidas correctivas o disciplinarias. Entonces, lo primero que nos garantizamos es que la normativa esté, obviamente, el proceso existe y está documentado y está actualizado. El segundo es que eso esté, la normativa interna esté integrada en proceso. De nuevo, es fácil caer en esta tentación de administrar un modelo de prevención de delitos a través de normas satelitales, ¿ah? Que no están integradas o controles que no están integrados en el sistema, en el punta a punta de la organización. Eso es clave y hay que resistir esa tentación de crear 10, 20, 30 protocolos distintos para administrar el modelo, siendo que los controles de, por ejemplo, compra o asociados a procurement o abastecimiento han de estar en las normas de abastecimiento, no en normas separadas. Documentado, integrado como un todo, digamos. Tercero, y es obvio, el personal capacitado, es decir, sabe cómo hacer su trabajo, sabe cómo cumplir con sus controles, y esto es muy importante, sabe el personal cuándo escalar una desviación. Esto es lo más sensible, lo más grave, porque la única forma en que se active el modelo y la gobernanza del modelo es que quienes están a cargo de esos controles, al detectar una desviación, una brecha que no pueden gestionar, la escalen. De hecho, muchas empresas tienen procedimientos de escalación rápidamente para que la administración de la compañía se entere rápidamente que hay una desviación crítica. Y el cuarto punto, la cuarta dimensión que nosotros evaluamos es con qué recursos cuenta el personal para cumplir con su trabajo, tanto tecnológico como tiempo también. ¿Qué es lo que nos pasa? La norma quedó espectacular, la simplificamos, hay un chatbot que colabora, está integrado en los procesos, pero la realidad es que ese colaborador que está a cargo de un control crítico no tiene ni los recursos, ni el tiempo, ni la disponibilidad para cumplir con esa tarea. Porque está en terreno, porque no tiene los recursos tecnológicos o porque está sobrecargado de trabajo. Entonces, el modelo es tan frágil o robusto como el tiempo y los recursos que en general tiene ese responsable de control. Entonces, documentación, actualización, integración, capacitación y disponibilidad de recursos para que esa norma realmente viva de alguna manera. Hay dos focos que estamos integrando en esta actualización normativa, que es la simplificación. Estamos tratando de simplificar al máximo el contenido, la extensión. Hay una técnica, incluso hay muchas herramientas tecnológicas que hoy día ayudan a eso, técnicas especiales para simplificar el lenguaje incluso. ¿Quién va a leer esta norma? ¿Para quién es? ¿No es cierto? Y los tiempos de atención que existen desde el punto de vista cognitivo para poder entender una normativa y el apoyo que se requiere en flujogramas u otras herramientas de conocimiento visual, ¿no es cierto? Y el segundo foco que estamos reforzando es el ownership. La tentación de auditoría interna, la tentación del negocio, no es que la norma o ese control es de compliance, es del modelo, no, es del negocio. La propiedad de la normativa interna son los mismos dueños de procesos y riesgos. Y un comentario final sobre los canales de denuncia que se mencionan acá. Está bien y está perfecto que nos dediquemos a los canales de denuncia, a hacer un análisis de datos extensivo, pero no nos olvidemos que, y las encuestas lo demuestran así, y en CMPC también nuestras propias encuestas, que entre el 60 y el 70% de las infracciones, de las irregularidades, de las faltas éticas que las personas ven en el día a día en la empresa, no las reportan al canal. El 70% las reportan a su jefatura. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo nosotros para habilitar ese otro canal, entre comillas, ¿no? De denuncias que son los líderes de equipo? ¿Qué tantas herramientas le estamos dando a esos líderes para que ellos hagan un primer triage, si se quiere, un primer análisis de los casos y busquen ayuda a su vez? No nos olvidemos que el canal es una cosa, pero la estadística muestra claramente que uno, en forma natural e intuitiva, digo, disculpen, va primero al jefe a contarle cuando algo está malo. Entonces, no nos olvidemos que el canal de denuncia en sentido amplio, muchas empresas ya lo tienen como canales de ayuda o ventanas de ayuda. Bueno, no olvidemos el rol de los líderes, que con eso aprovechamos además de reforzar la responsabilidad que les recae como dueños del proceso y de los riesgos asociados. Gracias, Carlos. Súper importante lo que has mencionado. Muy interesante. Ahora vamos a pasar a los otros dos puntos que nos convocan y les pido que en las nuevas intervenciones sean un poquito más breves para que podamos alcanzar dentro de los tiempos, por favor. Nos viene entonces analizar el punto 3, que se refiere a la asignación de responsables en la aplicación de protocolos con adecuada independencia y acceso directo a la administración, asegurando que cuenten con recursos y medios necesarios. Algo ya han mencionado ustedes en sus intervenciones anteriores, pero les pedimos que si pueden focalizarse específicamente en este punto. Y para eso, Macarena, por favor, como Cencosud, ¿nos puedes contar cómo han abordado este aspecto? Sí, Margarita. Efectivamente, hoy día la ley cambió y ya no habla específicamente de un encargado de prevención de delito, un oficial de cumplimiento, sino que uno más sujetos responsables, ¿no es cierto? Y esto en el sentido de que
efectivamente, dado la cantidad y la magnitud de riesgos y de delitos asociados con esta nueva ley, es imposible que solo sea una persona la que esté obligada por ley, ¿no es cierto?, a cumplir con una serie de obligaciones, a estar constantemente preocupado en el fondo y de la mitigación de los riesgos. Y en ese sentido, bueno, en Cencosud contamos con un oficial de cumplimiento, que soy yo también, en las distintas banderas, encargada de prevención de delitos. Pero lo importante acá también es que trabajamos muy de la mano con encargados especialistas en cada área, que son los que son conocedores del negocio en la operación, y establecimos un trabajo importante este año de reportería y de acceso oportuno a la información. Son muchas las banderas, muy distintos los negocios, ¿no es cierto?, en que estamos presentes en distintos países también. Y en ese sentido es clave la coordinación oportuna, un acceso oportuno, ¿no es cierto?, y de la información y levantamiento oportuno de riesgo. Eh, Acá hay un elemento también que la ley se hace cargo de la independencia y la autonomía que tenga que tener este sujeto. En ese sentido, existe desde Cencosud un compromiso y un acceso directo con el directorio. El oficial de cumplimiento es nombrado por el directorio de Cencosud y tiene acceso directo al directorio, y de hecho constantemente estamos trabajando y haciendo reportería directa con la administración. Gracias, Macarena. Doris, ¿qué nos puedes decir respecto a cómo ustedes desde Entel asignan esta responsabilidad? Sí, te cuento brevemente, solo me quiero tomar 20 segundos respecto al requisito anterior. Los terceros yo creo que da para otro panel, buscar nuestros terceros riesgosos, ir viendo qué variables, si uno pudiera pensar, estos terceros que gestionan asuntos nuestros ante terceros, no es tan sencillo encontrarlos, no operan en todos nuestros procesos, te fijas, hay indicadores claros. No sé, un ejemplo, para nosotros se usan, un tercero usa la marca, usa una polera que diga Entel, usa un gorro, parece súper evidente, pero nos ayuda mucho. Oye, esto probablemente va a ser un tercero. ¿Se habla con clientes o no habla con clientes? ¿Te fijas? ¿Se relaciona o no se relaciona con funcionario público? Son variables que por sí mismas no me solucionan el problema, no me dicen claramente si eso no es. Siempre esto puede ir moviéndose, pero sí me dan indicadores de que es más probable que lo sean, de que no. Entonces, ahí tener como una matriz de decisiones puede ser súper importante, porque al final, a ojos de terceros y de la ley, es Entel, ¿te fijas? O la empresa de qué se trata. Así que, dicho eso, lo que hicimos en Entel el año pasado fue que se implementó, por decirlo así, una gobernanza que permitiera tener que fuera eficiente y a su vez tener llegada directa a la operación, pensando en que hubiese un sujeto responsable, por decirlo así, coordinador de distintos sujetos responsables, en donde el riesgo, o que ya trabajasen con el riesgo, ¿te fijas? Nuestra intención fue más bien ser eficientes y no generar nuevos cargos, sino que ir a la persona que ya trabajaba con ese riesgo. Entonces, por ejemplo, para todos los riesgos que hay de eventual comisión de delitos en materia de propiedad intelectual. La gerenta de marketing ya trabajaba con eso, ¿te fijas? Hay como todo un know-how de cómo generar una publicidad, qué foto usar, ¿te fijas? Entonces, no vamos a nombrar un nuevo sujeto responsable. En eso sí ya hay una persona que trabaja. Entonces, es por decirlo así, se le suma una chaqueta, como la persona de prevención de riesgos que va a hacer el curso y te dice cómo bajar el ascensor en caso de y tiene su chaquetita colgada. Es una nueva chaqueta, una nueva responsabilidad, pero mucho, mucho más importante. ¿Ya? Entonces, Gracias. sí, ¿Mm? eso, Margarita, gracias por cortar. Lo hicimos así y ahí se reporta al directorio de manera coordinada. Perfecto, gracias, Doris. Jimena, desde el Laboratorio Fagor, ¿nos puedes contar brevemente cómo han asumido este aspecto 3 de la ley? Sí, claro. Bueno, nosotros, como les comentaba, tenemos una abogada externa que ella está nombrada como coordinadora de cumplimiento, la cual es presentada a todo el personal en la capacitación para que la reconozcan como persona,
pero internamente yo coordino lo que es auditoría y lo que es capacitación. Entonces hay como esta figura con ella también una coordinación de las actividades y tareas. Joana Gardela, que es nuestra coordinadora, ella tiene contacto directo con el directorio, mensualmente le reporta al gerente general y mi dependencia también es directa desde el gerente general para otorgar independencia en todos los trabajos y labores que se vayan a hacer y así tenemos esta línea directa. Eso podría comentar. Gracias, Jimena. Matías Valdés, desde IST, ¿cómo han abordado ustedes este punto de la ley? Sí, solo para ser breve y acotado y dando cumplimiento a la instrucción, ¿cierto? Nosotros también tenemos una estructura con funciones, etcétera, que parten desde la más alta administración de la organización, agua abajo, digamos. O sea, comienza con funciones asignadas al directorio. El directorio compone también un comité de ética y se le asignan funciones también a la gerencia general en esta materia, ¿cierto? El directorio propone el modelo de prevención del delito, constituye el comité de ética, etcétera. Y tenemos un encargado de prevención del delito que sería el nexo con el resto de áreas. Y este encargado de prevención del delito cuenta también con una área de apoyo donde entro a jugar yo, la fiscalía, ¿cierto? La fiscalía de ICT cumple un rol, la gerencia de personas cumple otro rol, la gerencia de administración y finanzas y auditoría interna cumplen otro rol específico. Y eso luego deriva finalmente en el resto de áreas de la organización a las que se le asignan roles específicos en la matriz de riesgo según se identifique algún riesgo específico en su quehacer cotidiano, ¿cierto? Solo como disclaimer, solamente por una intervención que hubo por ahí, la prevención de riesgos es tremendamente relevante en todas las organizaciones. Así que yo no pondría una más relevante que otra. Cuidar a los trabajadores es muy importante, ¿cierto? Hago solo el disclaimer. Esa sería como la estructura nuestra en IST. Gracias, Matías. Y Carlos, ¿cómo podrías resumir de manera breve, por favor, cómo ustedes desde CMPC abordan esta responsabilidad? Gracias, Margarita. Mira, en general estamos haciendo todas las empresas formalmente un poco lo mismo, ¿ah? Con el rol del directorio, comité, la figura del encargado, todavía existe en la ley, pero con otro enfoque, están los sujetos delegados, los sujetos responsables, disculpen. Yo la verdad es que creo que acá hay una reflexión que tenemos que hacer, todos los que nos dedicamos al tema de compliance, es que la ley cuando define lo que son los sujetos delegados, los sujetos responsables, disculpen, refiere a aquellos que son responsables por la aplicación de los protocolos donde están los controles. Entonces está la tentación de muchas empresas, por cierto, no está mal hacerlo porque de designar como sujeto, ¿no es cierto?, responsable a la primera alta gerencia, a la alta administración, porque tienen recursos, porque pueden gestionar desviaciones y porque tienen acceso, ¿no es cierto?, al directorio, al gerente general, en fin. Pero no dejemos de lado que la ley también está hablando de quienes aplican los concretos en el día a día, en los controles a nivel concreto. Entonces, creo yo que como parte de la maduración de los modelos de prevención de delito hay un desafío de ir avanzando hacia la organización en esta designación de sujetos responsables en línea con lo que la ley me parece que sí apropiadamente responde, que es, aunque lo confunde, digamos, con dos ideas, más bien de independencia, acceso, que es los responsables de aplicación de los controles críticos. Y eso no siempre están en la primera línea de administración de las empresas. Gracias, Carlos. Vamos a pasar ahora al último aspecto, al último punto, ¿verdad?, que nos referimos hoy de esta ley, que tiene que ver con la experiencia de las empresas sobre la realización de evaluaciones periódicas a cargo de un tercero independiente y los mecanismos para perfeccionar y actualizar. Macarena, ¿nos puedes comentar cómo lo hacen ustedes desde Cencosud para cumplir con este punto? Sí, Margarita, este punto, bueno, es un punto y un tema nuevo en la ley. Antiguamente se hablaba de las certificadoras, ¿no es cierto? Y hoy día cambió el foco. Efectivamente, las evaluaciones por un tercero independiente es una constante. Nosotros, o sea, creemos firmemente que la opinión de un tercero, en el fondo, y la especialización de un tercero es importantísima, por dado la importancia de la autonomía y que existe efectivamente esa autonomía, que no sean los mismos abogados, los mismos consultores, ¿no es cierto?, que trabajó directamente en el levantamiento de riesgos, sino que con una mirada objetiva puedan establecer un diagnóstico y una evaluación efectiva, ¿ya? En ese sentido, hoy día con la modificación legal, dada la modificación de esta ley,
es lo que nosotros consideramos recomendable es efectuar estas evaluaciones una vez que el modelo ya se encuentre, el modelo de prevención de delitos se encuentre operativo. O sea, es decir, no cuando solamente se hayan levantado los protocolos, la documentación, se encuentren actualizados los reglamentos internos, los contratos con proveedores, contratos de trabajo, sino cuando ya esté más maduro y en el fondo efectivamente exista todos los controles levantados en la matriz de riesgo, monitoreo de estos controles, y en ese sentido, con las distintas evidencias, las muestras, ¿no es cierto?, que permite detectar efectivamente si estamos cumpliendo o no. Porque eventualmente podrían haber problemas de implementación que puedan pasar desapercibido en una revisión que sea solamente formal, pero en la práctica es importante llegar a a la actividad misma. Entonces, en ese sentido, esperar que el modelo esté más robustecido y esté operando. Eso, Gracias, Macarena. Gracias. Doris Pérez de Entel, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo realizan? ¿Qué problemas han tenido al respecto? ¿Se han tenido dificultades o les ha resultado fácil este proceso, estos requerimientos? Yo creo que, a ver, es algo que en general se hacía, te fijas, con una forma más de certificación, más orientado a obtener un resultado, te fijas. Yo creo claro, tanto las empresas como las personas, las evaluaciones, que nos evalúen nuestro trabajo siempre es algo difícil, te fijas, pero yo creo que hay que aprovecharlo en el sentido de que efectivamente cuando tú trabajas en la empresa, eres como in-house, quizás ahí, Jimena, tu experiencia es un poco distinta teniendo a alguien como contratado afuera, pero tú te vas relacionando con las personas, te fijas, te vas acostumbrando a los protocolos, vas conociendo a las áreas, entonces siempre está el riesgo, y esto es algo que puede pasar en cualquier como sistema organizacional, de que las cosas a veces dejes de verlas o no las veas tan claro, te fijas, entonces por eso siempre es bueno tener a alguien de afuera que te esté revisando, te fijas, que te esté cuestionando, que te esté diciendo, oye, ¿por qué lo seguía haciendo así? Y no lo he pensado hacer de otra manera. Piensen en el tiempo de las capacitaciones, o sea, si no sé, él tiene 4.000 trabajadores, 20 minutos cada uno una capacitación, son casi 1.500 horas, o sea, como, ¿cuál es la efectividad de que todos hagan esta capacitación? ¿Será mejor que hagan esta unos, otra otros? Entonces, ir como siempre pensando de manera inteligente, intencionada, cuestionándoselo con capacidad crítica, como cuando uno recién llega a un trabajo y te cuestionas todo, lo analizas, como yo creo que en eso sirve mucho una evaluación de alguien objetivo, especialista, externo, te fijas, por el hecho mismo de la evaluación más que por lograr como un certificado. Yo creo que es absolutamente necesario porque por nuestro trabajo a veces y cualquier otro puedes dejar de ver cosas que son relevantes. Eso. Exactamente, claro que sí. Jimena Fris, del Laboratorio Vago, cómo lo han visto ustedes? ¿Cuál ha sido la experiencia de estas evaluaciones periódicas y cómo lo hacen? Mire, como mencionaba, antiguamente estaba la certificación. Nosotros no nos certificamos en la norma, pero sí éramos rigurosos con el cumplimiento de nuestros procedimientos y consideramos una mejora continua el poder revisarlos periódicamente, internamente. Ahora la nueva normativa nos habla de esta certificación, pero habla de un promedio de 2 años. Nosotros recién vamos a cumplir un año, entonces estamos mirando qué es lo que están haciendo las otras empresas para ver cómo lo van a hacer, porque también hay un tema aquí entre las certificadoras, que antes eran certificadoras, ahora no, antes tenían que cumplir algunos requisitos, hoy parece que no está tan así, entonces estamos mirando, estamos viendo cuál va a ser la experiencia, así que feliz de poder escucharles a ustedes cuáles han sido los mecanismos que han usado para validarse, que concuerdo perfectamente, es muy buena una visión de afuera. Igualmente nuestras auditorías financieras que nos hacen auditoras externas, nosotros les mencionamos que tenemos implementado, ven un poquito la documentación y todo, pero no es tan profunda como fuera una revisión exclusiva de un modelo de prevención de delito. Así que es un tema que tenemos pendiente y que con más intensidad lo vamos a ver el próximo año. Mientras tanto, estamos oyendo experiencia. Gracias, Jimena. Matías Valdés, como IST, ¿cómo ustedes han llevado a cabo este mandato, este requisito de evaluaciones periódicas por terceros independientes?
Nosotros estamos en una situación muy o idéntica a la que señala Jimena. Todavía no cumplimos el plazo para llevar a cabo esta evaluación o certificación externa, digamos. En este minuto el proceso de evaluación o actualización o revisión se hace a nivel interno. Eh, y efectivamente creo valioso lo que sostenía Jimena, en particular para nosotros, y es relevante tener a la vista la experiencia de empresas, sobre todo de mayor tamaño, em, que llevan a cabo estos procesos de modo de ir siguiendo la pauta, digamos, ¿cierto? Muy llano aquello también, pero es algo que está contemplado y es un proceso que tienen que revisar las áreas pertinentes en todo caso, digamos, no es algo a lo que vayamos a rehuir como IST, obviamente. Claro. Exacto. Y Carlos, ustedes Ujú. como CMPC, ¿cómo lo han llevado a cabo? ¿Ya han hecho evaluaciones periódicas por terceros independientes? ¿Cómo lo están procesando? Gracias, Margarita. No, aún no la realizamos. El ciclo de nuestra evaluación es justamente a fines de este año. Estamos en el proceso de selección de una evaluadora para ese efecto. Y aquí el desafío que supone esto para nosotros es ver cómo las evaluadoras abordan la nueva exigencia de la ley. La ley ahora se enfoca más bien en la efectividad de los modelos, más que en su mera implementación, como era el modelo más bien de certificación. Y lo que ha resultado bastante desafiante para nosotros en la conversación con evaluadoras ha sido cómo se aborda una debilidad que la OCDE viene capturando reiteradamente en los distintos reportes de fase de implementación de la Convención contra el Cohecho, que es la expertise y la metodología que estas certificadoras o evaluadoras aplican. Y cuando tú ves un alcance de 100, 200, 300 delitos, la verdad es que para nosotros representa un desafío importante ver cómo esa evaluadora realmente va a tener un enfoque en base a riesgo, va a ser capaz de discriminar entre riesgos de mayor exposición o no, y qué expertise va a traer a la mesa, porque finalmente lo que la ley está esperando de nosotros es que habilitemos un proceso de mejora continua del modelo de prevención de delitos, en donde el evaluador es parte de esa mejora, no se agota en el evaluador, por eso tenemos auditorías internas, hay procesos de aseguramiento interno de la compañía que nos permiten ir mejorando el modelo. Habrá que ver entonces, y ahí encantados, Margarita, de compartir la experiencia cuando eso ocurra, de cómo se incorpora el evaluador a este proceso de mejora continua y qué expertise trae a la mesa, porque, de nuevo, la OCDE ha sido crítica, nosotros en general, los in-house, somos críticos del trabajo de la certificadora. Hay una puerta importante abierta para que ahora las evaluadoras puedan meterse a la discusión de fondo, que es verificar la efectividad de los modelos. Gracias, Carlos. Efectivamente, yo creo que la experiencia de ustedes es súper interesante. De hecho, hoy día hemos tenido con nosotros más de 100 personas que nos han acompañado. Eso significa que nuestras empresas socias están muy atentas a lo que requiere esta ley y cómo implementarlo. Y la experiencia de ustedes es muy valiosa para todos los demás. De tal manera que les agradecemos muchísimo lo que nos han aportado hoy día y quisiéramos como ya una ronda final de reflexiones o recomendaciones o que ustedes nos contaran brevemente cuál ha sido la principal dificultad, qué le recomendarían a otras empresas que aún no han partido con este tema, que aún no lo han implementado, que tienen que organizarlo, qué les podrían básicamente recomendar en un mensaje breve. Por favor, Macarena, tú como gerente de compliance de Cencosud, ¿qué podrías recomendar desde tu experiencia? Sí, Margarita, la verdad ha sido una tarea bien importante, es algo nuevo, gigante, súper grande. Y desde mi experiencia, yo te diría que una de las lecciones aprendidas fue que la importancia de involucrar oportunamente y desde el inicio a la operación, al negocio. No ver este tema del cumplimiento en general como un tema estrictamente legal. eh, no es que Secosud haya sido así antes, pero en el fondo, como era mucho menos delito, nosotros de alguna manera contamos con toda la documentación, el cumplimiento legal, pero hoy día, dado esta nueva modificación, creo que es muy importante para las otras compañías que están partiendo involucrar desde el inicio al negocio. Eso es clave, cuentas con embajadores con apoyo y de esa manera es mucho más efectivo, eficiente y la identificación del riesgo y luego para poder estar actualizándolo constantemente. Eso. Y obviamente la administración
el apoyo que tenemos del directorio. Estos temas son muy relevantes para la compañía, y finalmente tomar el cumplimiento como una ventaja competitiva para la empresa. No es algo que esté ajeno, sino que está dentro del negocio, como lo comentan los distintos panelistas. Muchas gracias, Macarena. Doris, ¿qué nos podrías decir desde tu experiencia en Entel de este proceso como una recomendación a las empresas que están partiendo con ello? Mira, como recomendación a empresas quizás más pequeñas, yo creo que, y es algo que hemos reforzado mucho con nuestros proveedores, en un programa que estamos intentando hacer con los que hemos identificado hasta el momento como TPI, como aquellos que nos pueden representar ante terceros, es básicamente sincerar los riesgos que uno sabe que tiene, esas cosas que las empresas saben que pueden resultar mal, esa cosa que tú sabís que está rara, y documentarlo. Puede ser, la otra vez les mencionaba a la Tamara Añi que en una capacitación, puede ser una hoja de cuaderno, ¿te fijas? No tiene que ser más complejo que eso. Esto no implica ir a comprar certificadores, ir a comprar procesos, no necesariamente así. Uno puede partir con muy pocos recursos, ¿te fijas? Tu sujeto responsable principal podría eventualmente ser el contador que viene cada 3 meses, ojalá no sea tu gerente general. O sea, uno puede partir por poco, pero que sea en serio, o sea, realmente mirarse, ver bien en qué la puedo embarrar, que es básicamente el riesgo, en qué puedo cometer mal, que pueda ser un delito, verlo, revisarlo, cuesta abrir la ventana, mirar lo que está pasando y tratar de ver un control efectivo. Puede ser uno, puede ser pequeño, pero que realmente funcione, pero es mucho peor tener cosas escritas, tener cosas publicadas que no estén funcionando bien. Entonces, más riesgoso eso a que una empresa diga, ¿sabes qué? No tengo un MPD implementado. Y ahí las grandes empresas a veces tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros proveedores y proveer las herramientas para que puedan comenzar como su primer programa de integridad. Exacto, Eso. claro que sí. Matías, como IST, cuéntanos o si nos podrías dar alguna recomendación a las empresas que están partiendo con con este programa, con esta implementación de la ley. ¿Qué les podrías recomendar desde tu experiencia? Y sí, bueno, sumándome a lo que ya se ha indicado, en definitiva, yo no quiero dejar pasar como reflexión el hecho de que este tipo de medidas normativas generalmente tienden a culturalmente verse como algo de grandes empresas, algo como de, de algo que a mí no me toca o no me correspondería. Bueno, quizá el llamado, quizá em, una labor que, como alguien mencionó por ahí, la gran empresa puede tener con sus proveedores más pequeños, con sus contratistas, etcétera, etcétera, es culturizar en que este tipo de medidas sí obligan o sí vinculan a gran parte del mundo empresarial, a gran parte de las organizaciones, que las organizaciones tienen un deber de incorporarlo, tener presente que hay un deber de actualización permanente, de revisión permanente, de capacitación permanente de mis colaboradores o de los colaboradores de la organización en este tipo de materia. No es un tema exclusivo de abogados, no es un tema exclusivo de auditores, no es un tema exclusivo de la alta dirección de la organización. Hacerlo en el entendido de que Chile está atravesando como país, como sociedad, un momento. Y es un momento complejo en el sentido del llamado a la transparencia, en el sentido del reconocimiento de los procesos honestos, no solo en la vida pública, en el aparato público, sino que también en el sector privado. Para el sector privado poder exigir al sector público tiene que dar el ejemplo y dar cumplimiento de estos procesos, mantener sus sistemas de cumplimiento normativo al día, y no solo en lo formal, sino que también en lo material. Ese quizás sería el mensaje. Gracias, Matías. Y Carlos, ¿qué mensaje podrías tú como desde una empresa grande, perdón, Jimena Fris, Jimena, perdón, nos podrías Gracias. recomendar desde el Laboratorio Bagó, desde tu experiencia, para las empresas que están partiendo, que están empezando a integrar este requisito? Sí, el saber que el implementar un modelo es de prevención, es para que las cosas no ocurran, aquello malo que pueda hacer que no ocurra y que vamos a trabajar todos juntos en esto, el compromiso de la alta dirección, de las gerencias, hasta
del operario, todos somos parte de poder prevenir para que nuestra empresa o una persona no caiga en una falta. Yo creo que el conocer esto, el tener la transparencia, la ética, el fomentar los valores de la compañía es muy importante dentro de todo este proceso. Nosotros partimos así como con los papelitos, como decía Doris, con formularios, documentación, y después uno va de acuerdo al tránsito que va haciendo. Ya logramos ahora implementar un poquito de tecnología, ayudándonos sobre todo para el tema de las debidas diligencias de los proveedores, poder dejar un respaldo de esto, y también otra plataforma. Entonces yo creo es muy importante ir involucrándolos a todos son parte de prevenir dentro de la empresa, el involucrar y el permear esto para todos, que no es tan solo el decir, sino que se vean acciones y actos desde todos los niveles de la compañía. Esto da una clara señal a todos que la empresa está comprometida con un modelo de prevención. Gracias por el tiempo y por esta gran conversación que me puedes tener. Gracias a ti, Jimena. Muy interesante lo que nos mencionas. Y finalmente, Carlos Villagrán, como gerente corporativo de riesgos y compliance de CMPC, ustedes como una empresa, si bien aparentemente todo recae en ti, pero tenemos claro que lo que nos has contado, que como empresa grande, ¿verdad? Tienes que extender redes y aliados en toda la empresa y conciencia en toda la empresa, ¿verdad? Para poner en marcha todos los procesos. ¿Cómo podrías recomendar tú a otras empresas, desde tu experiencia, los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta en esta implementación? Gracias, Margarita. Mira, lo primero que yo haría, y voy a hacerlo en dos reflexiones muy breves, es que el foco no tiene que ser penal. El modelo de prevención de delitos no es un asunto de abogados penalistas. Yo les pido ahí a los colegas, y somos varios los que pensamos así, pero que resistamos a la tentación de entregarle nuestro modelo de prevención de delitos a abogados penalistas. Naturalmente que uno necesita el apoyo de expertos, porque hay tipos penales de alta complejidad que uno tiene que desagregar para poder identificar las causas dentro de la organización. Pero el foco no debe estar en una perspectiva penal. Eso finalmente aleja el modelo del ecosistema de riesgo. Hoy día tenemos una gran oportunidad de que el modelo finalmente, en su madurez, y que la ley lo está permitiendo así, se integre con este ecosistema que yo les mencionaba. Hoy día tenemos temas de protección de datos, de ciberseguridad, tenemos temas de derechos humanos, y encantado, Margarita, después de poder contarles la experiencia de CMPC, en donde derechos humanos te obliga a una visión mucho más íntegra de la cadena de valor. Bueno, el modelo debe ser una herramienta de esa misma mirada. Entonces, lo primero es no enfocarnos estrictamente en que el modelo es una respuesta penal, sino más bien es una respuesta preventiva, como muy bien se decía, que forma parte de un ecosistema mayor. Y lo segundo, el objetivo de todo nuestro trabajo. Y en esto, dentro de acá en Chile y en la región, Mariano Gochman, por ejemplo, un gran amigo, siempre lo repite, esto es un tema de promover cultura. Si finalmente nuestro trabajo logra impregnar, logra tener un impacto, digamos, en la conducta de las personas, vamos a estar lográndolo, ¿no es cierto?, generando cambios de cultura, de rutinas, de hábitos dentro de la organización. Y vamos a generar finalmente una cultura de decisiones éticas y también responsables. Lo que la ley está esperando de nosotros y de nuestros ejecutivos y colaboradores es que tomemos decisiones informadas, con el deber de cuidado, de buena fe, sin conflictos de intereses, tomando diligencia en nuestras decisiones. Por tanto, todos estos esfuerzos deben ir finalmente a contribuir a ese cambio cultural o a esa gestión del cambio cultural que nuestras organizaciones están clave para darle continuidad y sostenibilidad en su desarrollo y crecimiento. Efectivamente, muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Creo que han sido muy inspiradoras para hacernos ver también que si bien esta ley, que siempre las leyes aparecen como una imposición, como un requisito, como algo pesado que sobrellevar, ¿verdad? Como ustedes han mencionado esta mañana, son también una oportunidad porque, como bien decía Matías también, Chile ha caído en su posicionamiento en transparencia. Lamentablemente hemos caído, han habido muchos casos de corrupción y también las personas esperan una mayor confianza en las empresas y y una manera también de cuidar las empresas, ¿verdad? De casos de delitos, de corrupción. En todo sentido, es una manera también de mostrar con transparencia y de inspirar confianza. Entonces, finalmente, y como ustedes mismos mencionaron, esto está ligado al negocio, está ligado a la reputación de la empresa, de cómo una empresa que vigila, que cuida a las personas, que cuida su comportamiento ético,
y que no se basa en una sanción, y como tú decías también, Carlos, en abocarse a lo penal, que siempre es como pesado el castigo, ¿verdad? Más bien es inspirar que lleguemos a una cultura, que logremos avanzar y, digamos, no llegar a esta posición en que tenemos hoy día de mayor corrupción, sino todo lo contrario. Ojalá avanzar en una ruta de esta cultura de la transparencia, esta cultura del cuidado del cumplimiento de los procesos, de las leyes. Así que yo les agradezco muchísimo las intervenciones de cada uno esta mañana. En nombre del equipo de Pacto Global, estamos muy contentos de que ustedes hayan querido compartir con nosotros su experiencia, porque sabemos que para muchas empresas, y sobre todo las más medianas y pequeñas, es difícil implementar estos procesos. A veces no se cuenta con los recursos, con las personas, con los tiempos, con el conocimiento. Y es muy importante entender cómo han sido estos procesos en otras organizaciones. Así que tiene un gran valor para nosotros. Desde el grupo ODS 16 vamos a seguir trabajando estos temas. Aquí surgieron muchos que dan para conversar, ¿no es cierto? Y seguir conversando, y que ustedes mismos nos ofrecieron. Así que le dejamos en el chat un formulario de Google para que nos hagan dejar sus comentarios o preguntas a quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo porque no tuvimos el tiempo suficiente, dado que era muy interesante aprovecharlo al máximo en esta conversación. Vamos a seguir desarrollando actividades en este grupo de empresas líderes por el ODS 16, y les pedimos que desde ya reserven sus agendas para el martes 26 de agosto, en que les vamos a estar comunicando próximamente los detalles de una actividad para esa fecha. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Creemos que es muy importante la variedad, la diversidad de empresas con que hemos contado hoy día. A Macarena Riquelme desde Cencosud, con toda su experiencia en una gran empresa del retail. A Doris Pérez como Entel, también una empresa de telecomunicaciones, que tiene un rubro completamente distinto también, pero que tiene que velar también por este cumplimiento. A Jimena Fris como Laboratorios Bagó, con una industria también farmacéutica diferente, ¿verdad? A Matías Valdés como el IST, una organización también con un carácter particular, y a Carlos Villagrán con una empresa como CMAPC, gran empresa que planifica también en gran escala, ya dado que está no solo en Chile, sino en varios países de América Latina, todos estos temas. Carlos también ha estado participando en el grupo de trabajo de Pacto Global de Naciones Unidas en estos temas, así que en una próxima oportunidad quizás podemos profundizar en eso, Carlos, si te parece. Así que muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy, muy especialmente a nuestros queridos panelistas y a sus empresas socias de Pacto Global, que siempre nos acompañan y nos apoyan en estas actividades. Gracias a todos. Lamentamos que el tiempo haya sido insuficiente para atender preguntas puntuales y específicas de nuestros auditores de hoy, pero confiamos en que vamos a tener nuevas oportunidades y vamos a seguir profundizando en estos temas para que todos aprovechen esta enseñanza y este aprendizaje común. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Muchas Gracias, gracias. Margarita. Un fuerte Gracias. abrazo. No, muchas gracias. Que estén muy Buenos bien. días.